Continuamos con la agenda política en Al Sur del 32 y hoy como invitado tenemos a José Luis Granados. Él es miembro del área de comunicación en la Organización de Solidaridad con México. José Luis, bienvenido. Si pudieras contarnos un poco acerca de ti en este contexto como miembro de esta organización. Sí, por supuesto. Bueno, el proyecto de Solidaridad con México nació en el año 2019 y sobre todo para dar una respuesta ante toda la cobertura mala, mal hecha, incorrecta que hay acerca de México y, más específico, la Cuarta Transformación. Y yo me integro a este trabajo en el año 2021 como columnista, como una persona que pues quisiera ayudar a informar, particularmente para la gente que vive en el exterior, qué es lo que realmente está pasando. Yo soy un periodista, llevo más de 10 años como periodista trabajando en medios como Telesur y hoy trabajo para Venezuela Análisis, que de hecho es una de las inspiraciones que nosotros tenemos en el proyecto de Solidaridad de tratar de informar de una manera consistente, veraz, sobre lo que realmente pasa en este país y sobre todo desde una perspectiva de la lucha de clases, de reconocer que esto es un proceso que está mejorando la vida de la clase trabajadora y que eso puede servir como una inspiración para la clase trabajadora en el mundo. En esta radiografía regional en América Latina, ¿cómo se percibe la Cuarta Transformación precisamente en esta región? Pues en la región yo creo que hay muchos avances en el sentido de que la gente reconoce el liderazgo de México. México como país siempre ha jugado un papel muy importante en la región, pero últimamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hemos visto un protagonismo que se acerca más a las realidades de los pueblos de Latinoamérica. Por ejemplo, la reunión que se hizo en Palenque es un ejemplo que pues, acaba de ocurrir, donde vimos que no solo es una política que defiende a Latinoamérica, sino lo hace desde esa perspectiva. ¿Quién se invitó a esa reunión? Pues a los gobiernos de Venezuela, de Colombia, países que luego, particularmente en el caso de Venezuela y Cuba, pues el imperialismo trata de aislarlos, ¿no? De tratar de hacerlos un lado, de no reconocer la legitimidad. México dice, no, nosotros tenemos una política exterior independiente, nosotros reconocemos estos gobiernos, trabajamos con el presidente Maduro, el presidente Díaz-Canel, y por supuesto que tienen que estar aquí en la mesa para discutir estos temas, ¿no? ¿Y quién no se invitó? Que también es importante. Pues Estados Unidos, ellos no tuvieron presencia allí, ellos tienen una presencia demasiado grande, desproporcional en la región, y México como un país fuerte, digno, puede asumir ese liderazgo, ¿no? Pero bueno, también hay la situación con los países de América del Norte. Ahí sí diría que hace mucho falta hacer más para informar lo que está pasando. Yo acabo de regresar de una gira de casi 2 semanas por Estados Unidos, ciudades como Boston, Nueva York, Washington, y hay mucho interés. La gente dice, ¿qué es la Cuarta Transformación? ¿Qué está pasando en México? Pero la verdad, desconocen cosas, por ejemplo, la reducción histórica de la pobreza que ha ocurrido en este país, las inversiones en las infraestructuras para las zonas más olvidadas de este país, cosas que realmente por mucho tiempo gente ha estado reclamando que pasara. Y ahora que está pasando, pues la gente no les llega esa información, particularmente en el caso de América del Norte, porque hay un sesgo en los medios de comunicación. Yo me decepciono mucho con los corresponsales que trabajan sobre México, porque parecen que solo escuchan las voces de la oposición, no escuchan a la gente, el pueblo de México, que es muy, muy evidente para nosotros, apoya este proceso de transformación. José Luis, también eres redactor en el proyecto Venezuela Análisis. Coméntanos acerca de este proyecto, por favor. Sí, Venezuela Análisis acaba de cumplir 20 años, fíjese, 20 años de informando desde una perspectiva antiimperialista y desde siempre ha sido esa visión de decir que nosotros rechazamos el imperialismo. El imperialismo es una de las grandes amenazas a los procesos de transformación de América Latina. En el caso de Venezuela, pues es evidente, ¿no? El imperialismo es el que tiene ese pueblo bajo unas sanciones ilegales, inmorales, que están causando mucho daño y lo hacen justamente para dañar al país, pero para también querer acabar con el ejemplo que representa Venezuela. Venezuela por muchos años fue una fuente de esperanza. Obviamente la situación hoy está muy compleja, hay una crisis multifactorial en ese país,
pero sin embargo hay un pueblo muy digno que dice, nosotros seguimos defendiendo nuestro proyecto. ¿Y por qué es relevante para México? Pues mucho de lo que están intentando hacer con Venezuela, de desprestigiar, de deslegitimizar, lo van a querer intentar hacer con México. Esa es una de las hipótesis que yo tengo. Yo creo que con el éxito en las elecciones que ha tenido Morena desde 2018, la oposición con sus cómplices en América del Norte están buscando quitarle legitimidad a este proceso y tratar de imponer un régimen parecido a lo que vimos en Venezuela, de querer decir que no son elecciones legítimas o que aquí hay un retroceso autoritario. Son cosas que, pues, nosotros que vivimos aquí en México sabemos que no son ciertas, pero en el exterior es muy fácil que se dejen convencer de eso. Entonces, en Venezuela Análisis hemos luchado para dar esa otra versión de los hechos, ¿no? De hablar con la gente desde abajo, desde las comunas, desde los sindicatos. Y bueno, en el proyecto de Solidaridad con México estamos lanzando una nueva página web inspirado de cierto modo con Venezuela Análisis para hacer lo mismo, de decir, aquí el pueblo defiende este proceso, aquí el pueblo reconoce que tenemos otro tipo de régimen, por fin, ¿no? Entonces, donde pudimos sacar al PRIAN del poder y ahora gobierna alguien diferente. Y bueno, ante las elecciones de 2024 va a ser muy importante que la gente también defienda el proceso. Es curioso, ¿no? Aquí en México hablamos mucho de la defensa de la soberanía nacional, pero esa defensa también tiene que ser internacionalista, para saber que tenemos gente en el exterior que también defiende este proceso. Eso es muy clave y eso es lo que hacemos en Venezuela Análisis y eso es lo que buscamos lograr con el proyecto de Solidaridad con México. ¿Dónde podemos encontrar el contenido informativo de Venezuela Análisis? venezuelaanálisis.com es un medio de comunicación digital. Publicamos 4 o 5 veces a la semana, incluso si hay muchas noticias, aún más. Ahí es donde se puede encontrar en todas las redes sociales. Venezuela Análisis igual es donde se encuentra esa información. Para el proyecto de solidaridad con México también hay muchas diferentes maneras de interactuar. A mí me encanta destacar el trabajo del boletín. El boletín es bilingüe. Este proyecto se fundó siempre con esa visión de hacer la información accesible en inglés, pero también en español, porque pues sabemos que hay compatriotas que viven del otro lado que tal vez no manejan mucho el inglés o tal vez no manejan mucho en el español, particularmente las nuevas generaciones. Hacerlo accesible, hacer que llegue esta información a su bandeja de entrada en los correos electrónicos. Pueden buscar el Proyecto Solidaridad con México en redes sociales igual, Mexico Solidarity Project en inglés, y ahí es donde podrán ingresar a lo que es el boletín y suscribirse, pero también les invitamos a conocer la nueva página web, mexicosolidarity.com, donde también habrá mucha más información y por supuesto en todas las redes sociales también. En este sentido, José Luis también es promotor de derechos humanos. ¿Cómo se observa este punto, este tema que es medular en México respecto de las regiones de Latinoamérica? Sí, me encanta la pregunta. La verdad es que yo creo que el tema de los derechos humanos ha sido cooptado, ha sido instrumentalizado en contra de las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda. Cuando se hablan de derechos humanos en el exterior en particular, desde la OEA, desde Washington, de estas ONGs internacionales, lamentablemente lo que ellos se enfocan es para usarlo para golpeteo político. De decir que, como dije anteriormente, en Venezuela, en México, hay un retroceso autoritario, que no se están respetando los derechos humanos. Esas son mentiras. Los derechos humanos y la soberanía nacional van mano en mano. Es decir, si tenemos soberanía nacional, es cuando vemos, cuando hay una gran expansión de lo que son los derechos humanos. Y no hablo solamente de los derechos de la primera generación, como llamamos en la academia, sino de los de la segunda generación, los derechos económicos, sociales, culturales. Sí, por supuesto, hay que defender los derechos de primera generación, es decir, los derechos civiles y políticos. Y eso yo creo que sin duda existe en este país de una manera que anteriormente yo diría no existían, ¿no? La falsa transición democrática que pasó en este país en el año 2000. Hoy en día tenemos una democracia más auténtica, pero hay que ir más allá. No solo hay que hablar de esos derechos.
Los derechos positivos y negativos existen una dialéctica entre sí, es decir, no pueden existir unos con los otros. Si bien contamos con los derechos civiles y políticos, pues también necesitamos buscar que se amplíen el catálogo de derechos que hay, es decir, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida de cultura. Estas cosas también son derechos consagrados en los pactos internacionales. De esos derechos no se habla nunca, ¿no? Aquí, por ejemplo, veremos los que son las transferencias económicas directas para las personas adultas, las becas para los estudiantes. Eso es cumplir con los derechos humanos. Eso es atender lo que son los reclamos del pueblo que dice, nosotros requerimos que se atiendan estas cosas, pero insisto, para tener eso es necesario contar con la soberanía nacional. Si tenemos a Pemex, si tenemos al litio, si tenemos la Comisión Federal de Electricidad, contamos con los recursos, los instrumentos para poder realizar eso. O sea, las escuelas no se pueden construir sin presupuesto, ni las carreteras, ni los hospitales nuevos. Entonces, mientras tengamos esa soberanía nacional, podemos utilizar esos recursos que nos pertenecen a nosotros como el pueblo de México para ampliar ese catálogo de derechos. José Luis, de cara a las próximas elecciones presidenciales en México en 2024, a menos de 7 meses de que se produzcan, ¿de qué manera permea la organización Solidaridad con México para estar y permanecer informando a la gente sobre los resultados y efectos de la Cuarta Transformación? Sí, como advertí, yo creo que un peligro que está delante de nosotros va a ser este esfuerzo, tal vez no directamente del gobierno, yo creo que depende mucho quién llega a ocupar la silla presidencial en Estados Unidos, cómo va a ser la relación bilateral con México, pero sin duda hay muchos intereses, los poderes fácticos que existen del otro lado. O sea, acabo de hablar de la soberanía nacional, de los recursos naturales que nos pertenecen. Pues el capital extranjero le interesa mucho poder explotar esos recursos y quedarse con las ganancias. Entonces hay muchos intereses que quieren afectar el avance de la Cuarta Transformación. Quieren tratar de desprestigiar, de quitarle legitimidad. Entonces, sobre todo lo que nosotros buscamos es defender lo que está pasando en México, decir de manera correcta, verídica, qué es lo que realmente está pasando, por qué la gente apoya este proceso, pero también invitar a la gente a defender el proceso en sus comunidades. Como le dije, yo acabo de regresar de un viaje en Estados Unidos y cuando concluía mi presentación era increíble ver a la gente cómo se veía inspirada. Es gente que busca lo mismo, que también quieren buenas escuelas, atención médica, quieren tener ingresos dignos y ven que en México se está logrando. Pues si les gusta, si les llama la atención este proyecto que estamos llevando a cabo aquí en México, pues que nos ayuden a defenderlo, porque hay mucha gente por allá que va a querer hacernos daño, de decir que no es un proceso legítimo. Entonces, concretamente sería informarse a través de otras fuentes de información. Yo creo que, me duele decirlo como periodista, pero hay que desconfiar de los corresponsales, porque están escuchando voces que realmente no entienden lo que está pasando en este país. Entonces se equivocan en su análisis, se equivocan en lo que presentan en las noticias, pero también para los que realmente tienen un gran interés de involucrarse, recogiendo un poco la experiencia que yo tengo como persona que trabaja en solidaridad con Venezuela, es de defender de una manera activa, de participar, de ir a manifestaciones y ya los que pueden, les invitamos aquí a México, que vengan a México, que vamos a nosotros a organizar una delegación internacional para participar, observar las elecciones y que los invito, que se unan a este proyecto, que vengan a conocer con sus propios ojos, con sus propios oídos, qué es lo que está pasando aquí, para que tengan también ellos el criterio propio, su propia experiencia, para regresar a sus comunidades, sean donde sean, pero particularmente los que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, para defender lo que está pasando. Es decir, yo estuve ahí y la verdad es que sí hay algo muy interesante que merece esa solidaridad internacional. José Luis, un mensaje final para despedirnos.
sería invitarlos a sumarse al proyecto de solidaridad con México. Tenemos muchas herramientas, somos un grupo de voluntarios que realmente estamos aquí porque creemos en esta visión internacionalista. Eso es algo que tal vez ya no está de moda, pero hay que hablarlo, de que toda lucha política, toda lucha de clase es, por naturaleza, una lucha internacional. El capital, nuestros adversarios políticos están organizados muy bien a nivel internacional. Pues nosotros debemos de también tener ese nivel de organización para responder rápido. Es algo que también siempre buscamos en el proyecto. Si vemos algo que realmente está totalmente equivocado, hay que responder. No hay que permitir que ellos sigan difundiendo lo que al final son mentiras. Y cuenten con nosotros, cualquier dato, información, entrevista, estamos aquí dispuestos para ayudar a hacer llegar la información acerca de la cuarta transformación, del proceso político que está pasando, de los candidatos y candidatas que van a representar este proyecto, cuál es su visión, cuál es su trayectoria. Nos gustaría mucho poder compartir esa información con cualquier persona que le parezca que es necesaria en inglés y también en español. Eso sí, siempre defendiendo de que es necesario hacer la información accesible. Muchas gracias, José Luis Granados. Nosotros continuamos con la agenda política en la 4 TV.